En esta segunda conferencia voy a tratar el tema de la anunciación en la tradición oriental. Hablaré sobre todo de iconos. Aquí muestro un icono que he pintado recientemente y que procede de la Labra de San Sergio. Se trata de una copia conforme donde podemos ver ya los elementos constitutivos: los dos edificios, el ángel, la Madre de Dios y otros detalles. In particolare mi occupo di tre grandi parti in questa conferenza. De forma concreta, me ocuparé de tres grandes temas en esta conferencia: la colocación del icono en el santuario, los detalles de la composición, que son muchos, como el tema de la Virgen Esposa, el tema de la turbación, el aspecto físico, los vestidos, la inclinación de la cabeza, etcétera, etcétera. Analizaremos uno por uno todos estos aspectos para adquirir una idea precisa de cómo se ha representado la Anunciación y finalizaremos con una explicación muy detallada de la composición por medio de la presentación de los 5 iconos más famosos de la tradición oriental. Icone le più famose della tradizione. L'Annunciazione è collocata. En primer lugar, paso a describir la colocación en el santuario. La Anunciación se coloca en el iconostasio en un lugar muy preciso, como es la parte alta de las puertas reales. Debajo se representan a los 4 evangelistas, como podemos ver de forma clara en esta imagen de las puertas reales del santuario que se abren y se cierran, pero que especialmente separan el santuario, la zona donde Dios habita, la parte del paraíso prestado a la tierra, de la nave donde a su vez se sitúa el pueblo de Dios. Allí entran y salen el diácono y el sacerdote, atravesando esta puerta enmarcada por la Anunciación y los 4 evangelistas. Los 4 evangelistas constituyen en realidad un tema derivado que explican con palabras humanas las palabras de Dios. Es decir, que con palabras humanas nos dicen que el Verbo se hizo carne, por lo que la presencia de los evangelistas está claramente en función de la representación principal, como es la de la Anunciación, es decir, el anuncio del ángel a María. Veamos algunos textos sobre las puertas reales, donde podemos leer lo siguiente: el icono de la Anunciación se suele colocar en la parte delantera de la puerta preciosa, la puerta del santuario o bima. Una lectura sacada de las vísperas de la fiesta de la Anunciación nos permite entrever el motivo de esta colocación. Me condujo a la puerta exterior del santuario, que en su parte oriental estaba cerrada. No se abrirá. Ninguno podrá pasar por ella, porque ha pasado el Señor, Dios de Israel. Por eso permanecerá cerrada. Pero el príncipe se sentará en ella para alimentarse delante del Señor, y entrará en el vestíbulo de la puerta, y de allí saldrá. Pietro Argo afirma en el siglo X: la puerta orientada hacia oriente es la que llevará en su seno a aquel que avanza hacia oriente sobre el cielo de los cielos, permaneciendo inaccesible para todos los demás. Aquí traemos a colación esta idea de las puertas reales con estas 2 citas que acabo de hacer, para situarnos delante de este monumental iconostasio dispuesto en 5 órdenes, lo que se supone que es el más completo y donde vemos su complejidad y solemnidad, y en cuyo centro podemos ver las puertas bellas o puertas reales, con la representación de la Anunciación en la parte superior de las mismas. Entendemos, por tanto, cómo la Anunciación tiene un valor preeminente y total dentro de todo este esquema, pues es la escena que preside la posibilidad de entrar o salir del santuario, lo que nos permite entender de forma clara la enorme importancia de este icono dentro del conjunto de todos los iconos presentes en el iconostasio. Aquí tenemos otra foto
donde podemos ver las puertas reales que se abren y nos permiten entrever el santuario. Lugar donde se produce la celebración, que en el templo ortodoxo está oculto a la vista de los fieles y donde solo puede entrar el sacerdote durante sus funciones. Durante le sue funzioni. Ecco, come ultima Para menzione, finalizar el tema de las puertas reales, vemos esta pequeña iglesia moderna con las puertas abiertas. Debemos imaginar que la Anunciación está presente con el ángel en una puerta y María en la otra, cosa que no vemos al estar las puertas abiertas y donde vemos al sacerdote que presenta al pueblo los dones. Lo hago ver para señalar esta separación que existe entre el santuario propiamente dicho y la parte del santuario dirigida hacia el pueblo. e la parte del santuario rivolta verso il popolo. Quindi, Por tanto, la Anunciación se coloca en el santuario en el lugar de intersección que separa nuestro mundo del mundo invisible, por lo que la Anunciación aparece en la puerta que nos permite penetrar en el misterio de Dios. Pero también, y al mismo tiempo, este misterio de Dios nos abre sus puertas y viene a los hombres por medio de la palabra de Dios. Palabra que es de Dios pero expresada por las palabras de los hombres, especialmente la lectura del Evangelio, y con la posterior distribución del pan consagrado, pan de los ángeles que se da a los hombres para que puedan alimentarse durante el largo camino de esta vida. cammino di questa vita. Paso ahora a describir el amplio conjunto de detalles que caracterizan los iconos de la Anunciación. Creo que uno de los primeros temas debe ser el de Virgen y Esposa, la gran paradoja por la que María es virgen pero al mismo tiempo esposa. Orígenes, citando a Ignacio de Antioquía, afirma al respecto: la virginidad de María se mantuvo escondida para el príncipe de este mundo. Fue ocultada por José porque se creía que era novia prometida. Fosse promessa sposa. Ancora, Y añade: el Señor había decretado que el diablo debía ignorar el proyecto divino de su encarnación. Por ello lo sumió en la ignorancia del secreto de su nacimiento. Busca en la Escritura y encontrarás que la voluntad de Cristo fue siempre la de dejar al diablo sumido en la ignorancia acerca de la llegada del Hijo de Dios. della venuta del Figlio di Dio. Ecco, questo tema della Vergine Sposa, presentato in maniera anche così singolare, Este tema de la Virgen Esposa, presentado de una forma tan particular por Orígenes, nos permite ver un aspecto importante que encontraremos a menudo, como es el hecho de que la tradición haya insistido tanto sobre este tema, poniendo de manifiesto aspectos que para la sensibilidad de nuestros días parecen bastante increíbles o reflexiones estériles. Pero debemos pensar que estos hombres, sobre todo por ser monjes, pasaban su vida buscando el sentido y el significado de las Escrituras, por lo que cualquier mínimo detalle era muy importante para per cui ellos. per loro ogni sfumatura era straordinariamente importante. Allora, qui si vuole dire questa cosa. Aquí es necesario plantear una cuestión interesante: que el diablo no pudo darse cuenta de la Anunciación por estar tratando de crear problemas a las muchachas vírgenes, por lo que no tuvo en cuenta a María al estar ya comprometida con José, motivo por el cual Dios la encontró sin que el diablo pudiese manifestar su oposición. Otro tema es el de no temas. Sabemos que esta es una frase que el ángel Gabriel dice a María. A este respecto, Sofronio de Jerusalén dice: ella estaba dotada de las cualidades humanas del discernimiento, por lo que aceptaba lo que oía solo después de haberlo sometido al análisis de su juicio personal. Suo personale giudizio. Por otra parte, su pensamiento tenía presente el engaño de Eva, por lo que temía y se preocupaba de que la insidiosa serpiente pudiese engañarla esta vez también a ella. Anche lei. E questo tema Este tema, también interesante, nos permite ver que María teme dar su consentimiento al ángel porque recuerda que del mismo modo y por medio de una seducción y falta de discernimiento, Eva dio su asentimiento al pecado original.
Eva diede il suo assenso per il peccato originale. Al di là di questo aspetto, Esto es possiamo algo vederlo in que maniera podemos ver de forma más completa en la imagen que acompaña a este texto de Sofronio, donde la Virgen se presenta a sí misma de espaldas al ángel, quien le comunica el anuncio en una postura muy particular, contraída, donde vemos su temor de adherirse a este anuncio que se le hace, como lo prueba el hecho de volverse de espaldas, el gesto de ocultar su rostro con su cuerpo o esa mano con la que parece protegerse, pues la Virgen está pensando en este momento. per questa mano che sembra come messa a protezione perché la Madre di Dio in questo momento sta pensando. Este es un aspecto muy importante presente en la Anunciación. De hecho, veremos muy a menudo en los iconos esta actitud tan particular de la Madre de Dios, que puede parecer incluso antinatural, pero que encuentra su explicación en reflexiones y referencias muy profundas, como es esta de Sofronio de Jerusalén que hemos citado hace un momento. Che ho appena voluto citare. Aquí tenemos una imagen de escuela rusa, un poco más tardía, pero muy bella y original, donde vemos un recuadro en el centro de la parte superior, en el que Dios envía al ángel Gabriel, quien recibe una especie de instrucciones como qué debe decir y cómo debe hacerlo, como si quisiera presentarle a María, a quien él no ha visto nunca. Egli non ha mai visto. E poi dopo sotto il riquadro si trova invece in maniera... Debajo de esta escena tenemos la representación de la Anunciación siguiendo los esquemas tradicionales, donde se ve de forma clara que María adopta esta postura de volverse de espaldas, se protege con su mano diciendo «espera» y muestra un rostro que parece preguntarse cómo es posible este hecho con todas las objeciones que sabemos que María presenta en el texto bíblico. che conosciamo Maria presenta nel testo biblico. Ancora guardiamo quest'altra immagine. Vemos esta imagen de escuela rusa que nos presenta esta vez a la Virgen como sierva, lo que podremos ver en otras imágenes, como lo demuestra esta postura retorcida y este rostro que se oculta con el cuerpo, para mostrar que el concepto de no temas es representado de forma admirable y extraordinaria en estas imágenes, que son imágenes que traducen además de forma gráfica los textos bíblicos o los textos de los padres de la O Iglesia. testi biblici o testi dei padri della Chiesa. Ecco, poi un altro tema ancora Otro tema es el de María que cuenta a José la Anunciación. Se trata de temas que proceden de las reflexiones apócrifas referidas a la esencia de los temas bíblicos, donde encontramos pasajes que dicen que María, después de haber recibido el anuncio del ángel, cuenta a José lo que ha ocurrido. racconta a Giuseppe che cosa le è successo. Romano il Melode nel VI secolo, prendendo dalla tradizione apocrifa così. Romano el Mélode, en el siglo VI, y partiendo de la tradición apócrifa, dice así: la Virgen probablemente hizo venir a José para decirle: ¿dónde estabas, oh sabio? ¿Por qué no estabas presente guardando mi virginidad? Se presentó un ser alado y me hizo un regalo de boda, perlas para mis oídos. Sus palabras fueron como pendientes. Y añadiendo posteriormente: aquel saludo llegado a mis oídos me hizo luminosa y me ha convertido en madre. No puedo entender la concepción del niño, pero aquí me tienes como madre y, como puedes ver, sin haber perdido mi virginidad, porque tú no has tenido relaciones conmigo. Senza avere perso la mia verginità perché tu non mi hai conosciuta. Ma c'è comunque un'annunciazione. No he podido conseguir imágenes que representasen este diálogo privado entre la Madre de Dios y José, pero hay una anunciación en Santa María la Mayor, mosaico realizado entre los años 430 y 440 en el Arco Triunfal, donde vemos la anunciación a la Virgen, al ángel Gabriel que da la noticia y a un ángel que habla con José. Parla con Giuseppe. Ecco, questo mosaico, come dicevo, presenta non propriamente... Este mosaico no presenta propiamente el diálogo entre María y José
tal como lo presentaban los textos anteriores, pero se acerca mucho a la descripción de este concepto. Es decir, que María ha recibido un anuncio y que al mismo tiempo José ha recibido un anuncio por parte de un ángel para que los dos pudiesen entenderlo. I due potessero comprendersi. Ci potremmo accorgere che spesso si indugia su questo tipo di concetto. En la Anunciación encontramos otro tema. Si observamos la postura y la actitud de María, nos daremos cuenta de que a menudo se plantea este concepto, es decir, que el Espíritu entra por el oído de María y al entrar por su oído genera el Hijo. Presenta una reflexión de Efrén el Sirio, donde comenta en su Diatéseron: la muerte hizo su entrada por el oído de Eva, por lo que la vida entró a través del oído de María. Cuando vemos estos modelos, podemos ver este aspecto, que el oído de María está inclinado de forma muy concreta en relación con el rayo o la mano del ángel que se dirigen a La ella. mano dell'angelo che la raggiunge. Poi vi è addirittura una... Otra cuestión a tener en cuenta es la de la edad y el aspecto físico de María. Aquí, como podemos observar, presenta una imagen occidental, no porque no haya iconos que presenten este tema, sino porque es algo muy evidente en nuestro mundo occidental, por lo que he hecho una incursión poco apropiada para explicar mejor el concepto. Sabemos que los iconos pertenecen a tipologías que expresan un significado teológico, por lo que no plantean casi nunca el tema de los parecidos o rasgos anatómicos evidentes. Esta es la razón por la que incluyo aquí una imagen occidental. Ho inserito qui un'immagine rinascimentale. Allora si dice così. El monje Epifanio dice: la Virgen en los iconos es representada joven. Debería tener unos 14 años. Y añade: era de estatura media, aunque algunos creen que la superaba. El color de su piel era el del trigo. Sus cabellos eran rubios. Tenía unos ojos bonitos de color avellana dorado. Las cejas eran negras. La nariz bien perfilada y las manos, los dedos y el rostro alargados. Viso allungato. Ecco. En estos textos, como este del monje Epifanio, encontramos los motivos de estas representaciones precisas de la Virgen. Della Madre di Dio. Planteamos ahora el tema de los vestidos. ¿Cómo iba vestida María? La tradición nos dice que la Madre de Dios estaba cubierta con un manto de color hematites, una interpretación sugestiva que se añade a la idea del vestido imperial. Nos dice que este color oscuro nos muestra la humildad de la tierra arada y dispuesta a recibir la semilla. Podemos leer en el Acatistos: demostró su fértil seno como suave campo a todos aquellos que querían encontrar salvación, añadiendo: salve a ti, quien como tierra fecunda no arada, has hecho germinar la espiga. Epifanio dice: amaba llevar vestidos no llamativos, como lo prueba su sagrado velo, mitella, de color natural, es decir, gris. El azul intenso de la túnica simboliza el apartarse de los valores de este mundo y el ascenso del alma che tiende hacia lo divino. Tende verso il divino. Ecco, qui nell'annunciazione di Ustige possiamo... Aquí vemos la anunciación de Ustig, donde vemos a María vestida tradicionalmente con una túnica de color azul, lo que nos indica su dimensión profundamente espiritual, y cubierta con el manto color púrpura, que representa el vestido imperial, y con todas las características que describe el texto que acabamos de citar. Appunto che ho appena citato leggendo il testo. Quando si... Paso ahora a describir el velo rojo que une la escena. Cuando vemos los iconos de la Anunciación, nos llama inmediatamente la atención el trozo de paño entre los dos edificios que acompaña las figuras del ángel y de María. Leo ahora una breve interpretación de este palio para entender su significado. Velo del perché è presente, che cosa significa. Secondo Efrem il Siro, l'affermazione è questa: il velo rosso. Según Efrén el Sirio,
El velo rojo que está en lo alto del icono es una alusión al velo del templo y un símbolo del velo del cuerpo del Señor que estaba sobre ella antes de entrar en ella. Una tradición apócrifa aporta este testimonio. Hubo un concurso entre las vírgenes de Israel para tejer la cortina del templo del Señor. El sacerdote dijo: echamos a suertes, tocando a María la púrpura auténtica y el color rojo escarlata, que recogió y volvió a su casa, donde se sentó en su banco para tejer. Y entonces un ángel del Señor se presentó ante ella diciendo: no temas, María, pues has sido hallada llena de gracia por el Padre de todas las cosas y concebirás por su palabra. Tutte le cose e concepirai la sua parola. Ecco qui presente. Aquí vemos el palio rojo en un icono. Es una bellísima pieza de tela que se despliega en 3 puntos, de forma un tanto original, donde tenemos el edificio que representa al Padre, la columna, símbolo de Pedro y de la Iglesia, donde el palio se para, y luego continúa su movimiento, y el otro edificio, que es el edificio de los hombres y el de la Madre de Dios. O della Madre di Dio. Ecco, quindi Cuando vemos este palio rojo, deberemos remitirnos a todo el complejo significado que ya hemos visto en la primera conferencia y que he retomado brevemente en este comentario. in questo commento. Ancora la Madre di Dio si presenta con un capo evidentemente inclinato. También tenemos el tema de la Virgen con la cabeza inclinada. No es algo que veamos en todos los modelos ni en todos los iconos, pero parece una característica claramente difundida. Leemos algunos textos procedentes de la meditación de Marco Iván Rumnik. Escucha, oh hija, acerca tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Al rey le complacerá tu belleza. Y continúa diciendo Rumnik: la Virgen tiene la cabeza inclinada, actitud que expresa la aceptación y la entrega total. Algunos padres afirmaron que este es el gesto de la virginidad, que sería la señal con la que se cede el primer puesto al otro para decir: no soy yo la artífice de la vida, haz tú, Señor. Della vita, fa tu di me, oh Signore. E così in questa annunciazione di Ocrida, Con esta anunciación de Ócrida, entre las muchas que podría presentar, quiero mostrar este gesto de ligera inclinación de la Virgen que parece indicar sobre todo la disponibilidad, no a la propia voluntad, sino a ponerse en las manos de Dios. ma a mettersi nelle mani della volontà di Dio. Ecco, così come volevo... Así es como quería presentar este icono bipartito de factura contemporánea que presenta a la Virgen en el momento de recibir el anuncio al lado del pozo, mientras en el recuadro inferior recibe el anuncio en el jardín protegido. En los 2 recuadros, María presenta su cabeza ligeramente inclinada. En la composición inferior vemos solo la cabeza inclinada, mientras que en la imagen superior es todo el cuerpo el que muestra esa inclinación. Che si affianca a questo movimento del capo. Ecco, poi Pasamos ahora a la descripción del ángel. Romano el Méloda, en el siglo VI, trata de describir la sensación del ángel frente a María. Se detuvo ante la idea de que el Altísimo quisiera bajar hasta los humildes y decía: si todo el cielo no basta para contener a mi Señor, ¿cómo podrá ser acogido por esta pobre sierva? Luego añade: el color de los vestidos del ángel es el blanco, el color que precede a la luz de la mañana y que anuncia el nacimiento y la vida. Tiene una franja azul en la manga, y el azul que se esfuma con el blanco da vivacidad a sus alas. Vivacizza le sue ali. Esta descripción que hemos leído de Romano el Méloda encuentra una expresión muy clara en estas 2 anunciaciones, la de Ócrida y la anunciación de Ustig, pues son los modelos de la tradición más consolidados y conocidos. Por eso he querido citarlos una vez para que veamos el vestido del ángel,
que cambia en algunos modelos, pero que mantiene la idea presente en romano del color blanco o el color de la luz asociado Ma all'angelo. mantiene quel concetto già ben presente in romano del bianco o del colore della luce associati appunto all'angelo. La otra reflexión sobre el ángel que piensa cómo puede ser posible que el misterio de Dios descienda hasta el interior del hombre para ser asumido totalmente como hace la Virgen, nos muestra de forma muy clara que esta especie de perplejidad es representada con esa mirada decidida, pero expresando duda a la vez en los ángeles de la Gli Anunciación. angeli dell'Annunciazione. Ancora qui possiamo rivedere gli stessi concetti dell'Annunciazione. Veamos ahora los mismos conceptos en esta Anunciación de Andrei Rublev. Aquí el vestido del ángel es verde, pero comprobamos que por medio de su luminosidad tan clara, la idea principal no cambia. El ángel es un ser de luz que se reviste de luz. Di luce che si riveste di luce. Ecco, altro dettaglio, e siamo ormai Otro detalle, y estamos ya acercándonos al final de los detalles que caracterizan la Anunciación, otro detalle, decía, es el jarrón con flores. Muy a menudo en la Anunciación se coloca un jarrón de flores entre el ángel y la Virgen. Se trata de flores blancas que florecen de forma muy clara. Este hecho parece proceder del título atribuido a María en el himno de la Catistos. Flor de incorruptibilidad, himno trasladado a Occidente por Bernardo de Claraval cuando habla de María y la llama inviolabile castitatis lilium. Pero podría también referirse al jarrón con el que María se acerca al pozo, convirtiéndose aquí en un jarrón ornamental de un flores. vaso ornamentale con i fiori. Presenta in maniera molto chiara Este es un icono de escuela cretense del siglo XVI. En él vemos de forma muy clara este jarrón, quizá el jarrón que usaba María para coger agua del pozo y que se convierte en fuente de vida. La vegetación que sale del mismo de forma exuberante significa que este jarrón se ha convertido en dador de vida, siendo además un símbolo que hace visible lo invisible, como es la generación de Jesús. l'invisibile generazione di Gesù. En este icono de escuela rusa, vemos que el jarrón, o mejor, la flor, viene representado como algo decorativo. Sobre la pared circular del fondo, vemos esta flor estilizada que nos transmite la idea de que entre el ángel y la Madre de Dios, este jarrón produce una flor que es Jesús. Produce questo fiore che è Gesù. Ecco, Pasamos finalmente a la descripción de la composición de los iconos, para lo cual he elegido 5 iconos de tradición antigua y algunos de factura contemporánea. Normalmente, los grandes maestros actuales, como es el caso de mi maestro Alexander Stalnov o Georgi Gassev, presentan imágenes nuevas, pero se entiende fácilmente que en realidad son novedades muy ligadas al estilo canónico, por lo que representan, por medio de ligeras variaciones, lo che sempre ha sido representato por la quello tradizione. che da sempre la tradizione aveva rappresentato. Ecco, questa annunciazione di scuola russa che avevamo già visto precedentemente. Esta es una anunciación de escuela rusa, que ya hemos visto anteriormente. En ella se representa el tema de la anunciación por medio de una composición estereotipada. Vemos la escena enmarcada por los 2 edificios. El edificio que prolonga la figura del ángel, que es normalmente el templo, es la figura de Dios creador, estable en sí mismo y dador de gracia. En el otro lado, vemos este otro edificio, más ligero y pequeño, con una gran abertura central che nos habla della casa de los indica hombres. invece la casa degli uomini. Ecco, questa composizione presenta anche al centro una colonna. Esta composición nos muestra también en el centro una columna, que está unida por el palio a la casa que representa a María. En los iconos, la columna representa siempre a la iglesia, especialmente al personaje de Pedro. Sobre la columna tenemos representado
el canto del gallo con el propio gallo, por lo que tenemos siempre esta dicotomía: el edificio de Dios y el edificio de los hombres, y en medio de ellos la columna que representa la iglesia. En esta obra podemos ver también, detrás del ángel, esa especie de muro que cuando llega al edificio de María adquiere una curvatura sinuosa, con un ángulo muy evidente, lo que nos pone de manifiesto lo que ocurre en el encuentro entre los dos edificios. Es decir, que lo que estaba totalmente dividido recibe la unificación con el anuncio del ángel. Y esto se produce por el anuncio y por el sí de María. All'annuncio e al sì di Maria. E possiamo vedere come tutto questo sia collocato all'interno di un giardino. Podemos comprobar cómo toda esta escena se desarrolla en el interior de un jardín, cosa que vemos bien por el fondo verde de la parte baja. También vemos que este icono representa de forma clara la actitud del ángel, que casi parece plegarse y hacer una reverencia a la Madre de Dios. Mientras por su parte vemos a la Virgen en una postura que demuestra temor ante el hecho de dar una respuesta al ángel sin haber reflexionado, por lo que todo en ella recuerda esta actitud de extraordinaria protección ante el anuncio tan trascendente que se le hace y que está meditando en su corazón. Nei confronti di questo annuncio così alto che le viene dato e che sta elaborando nel suo cuore. En la parte superior vemos la mandorla, que se traduce en una segunda mandorla más pequeña, donde aparece normalmente la paloma del Espíritu Santo y de donde parten 3 rayos que descienden sobre María. A colpire Maria. Ecco, abbastanza singolarmente questa cosa. Normalmente, esta composición incluye también la sierva que entrega a María la escritura cuando recibe el anuncio del ángel. L'annuncio dell'angelo. E con quest'altra composizione, sempre di scuola russa, Este otro icono, también de escuela rusa, presenta los mismos elementos compositivos que no voy a repetir. Pero al observarlos, nos damos cuenta de que todas las anunciaciones representan, con claras variaciones, el mismo esquema compositivo de referencia. lo schema fondamentale di riferimento. Ecco qua soprattutto ho citato questa immagine He presentado esta imagen porque en la parte inferior resulta muy evidente el pequeño muro que protege el jardín, lo cual es una referencia muy clara al tema del Hortus Conclusus, es decir, a la virginidad de María. Conclusus, quindi un rimando alla verginità di Maria. Queste icone, ce ne sono anche delle altre, vedete En l'angelo estos iconos, como en otros muchos, vemos como el ángel parece que sube este pequeño muro. Aquí la explicación espiritual es muy profunda. Nos muestra la idea de que Dios, en sus grandes obras, no las hace pese al hombre, sino gracias al hombre. Y así, gracias a la virtud de María, custodiada dentro de ella, este muro de protección se convierte para el ángel en la oportunidad de utilizarlo como escalera para acceder a per María. andare più speditamente verso di lei. Ecco, il modello di Ocrida che più volte ho presentato rappresenta El icono de Ócrida, que ya hemos visto varias veces, presenta en la parte inferior el pozo. Ya hemos visto en otras imágenes cómo en la tradición a veces la anunciación no tiene lugar en el jardín, sino que se produce mientras la Virgen va al pozo. Este es el pozo de Jacob, de donde procede todo el pueblo de Israel, por lo que su significado en este icono es bastante claro. La Virgen María es el pozo que Dios encuentra disponible para visitar a su pueblo. disponibile perché Dio venisse a visitare il suo popolo. Ecco un'altra annunciazione che Este es otro icono de la Anunciación que he realizado estos años, procedente de la escuela rusa del siglo XV y conservado en la labra de San Sergio. Presenta los 2 edificios que ya conocemos. El sólido y estable detrás del ángel, que se contrapone a este otro edificio inestable que aparece detrás de la Virgen. Los 2 edificios están unidos por el palio rojo, que reflejan el cuerpo y la presencia de Jesús. En la parte de arriba, la mandorla con una segunda mandorla, donde vemos de forma clara la presencia del Espíritu Santo.
la presenza dello Spirito Santo. Ecco, potremmo vedere in maniera abbastanza evidente come la Madre di Dio trattiene nelle sue mani il fuso e la... Resulta muy evidente cómo la Virgen tiene entre sus manos el hilo y la madeja. Se aprecia muy bien si miramos con atención. En su mano derecha el hilo pasa entre los dedos índice y pulgar, mientras con la mano izquierda sostiene la madeja. Estamos ante una referencia clara del libro de los Proverbios 31, donde vemos a la mujer perfecta, que cuando llega la noche y la familia se ha ido a dormir, ella aún permanece despierta, enciende la lámpara y comienza a hacer mantos y ropas para toda la familia. Se trata de una referencia muy clara a los aspectos generales que ya hemos visto. Quegli aspetti generali che avevamo visto all'inizio. Llego al final con la presentación de este icono extraordinariamente bello. Probablemente el icono de mayor nivel y realizado por el máximo exponente de los iconógrafos rusos, Andrei Rublev. En este icono me gustaría subrayar sobre todo el aspecto descendente del edificio del Padre en serie escalonada que se dirige hacia la Madre de Dios, lo que nos permite entender cómo la majestad de Dios se va acomodando a la medida del hombre en el misterio de la Questo encarnación. mistero dell'incarnazione. Dietro la Madre di Dio, invece, Detrás de la Virgen vemos un edificio totalmente abierto, con un gran hueco que se abre en su centro, en clara referencia al útero materno, lo cual permite apreciar bien la virtud de María, que es la de ser capaz de convertirse en una sierva dispuesta a dar cabida a este espíritu que viene a habitar en ella. spazio a questo spirito che la viene ad abitare. Il giardino che è rappresentato El jardín representado nos remite a la analogía entre Eva y María y al jardín en el que se produjo el pecado del hombre y la posterior expulsión del paraíso. Mientras que en este jardín aparece la nueva mujer, la nueva Eva, en ese jardín protegido, el mismo jardín del Edén en el que todas las cosas son reconstruidas. Eden, in cui tutte le cose vengono ricostituite. La tradición oriental nos proporciona la ocasión de meditar sobre uno de los misterios centrales como es el de la encarnación. Este icono de Rublev sería un poco la síntesis y la conclusión de todo lo que he intentado transmitir, pues a simple vista nos da una idea de toda la extraordinaria riqueza que la tradición oriental nos transmite a la hora de presentar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. L'incarnazione del Figlio di Dio.